¿Qué tal? Continuando con las clases de programación, la unidad número 5 habla sobre funciones. Una función es una herramienta indispensable para el programador, tanto las funciones creadas por él mismo como las que son proporcionadas por otras librerías. Cualquiera sea el caso, las funciones permiten automatizar tareas repetitivas, encapsular el código e incluso mejorar la seguridad, la confiabilidad y la estabilidad de nuestros programas. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una tarea concreta que puede ser diseñada, implementada y depurada de manera independiente al resto del código. El propósito de las funciones es permitir la descomposición como forma de alcanzar una solución. Existe una teoría que dice, divide y vencerás. Entonces, si tenemos un gran problema y podemos dividirlo en pequeños problemas, nos permitirá optimizar mejor la solución. Si tuviéramos un problema L que es igual al L1 más L2, entonces el esfuerzo de L tendría que ser mucho mayor al esfuerzo de L1 más el esfuerzo de L2. Esto promueve el concepto de modularidad como para formar o favorecer la comprensión del equipo de trabajo, el mantenimiento con la reusabilidad de los códigos, facilitar el código para evitar repeticiones y así permitir una integridad y protección, así como separar la lógica algorítmica del tipo de datos. La programación modular o estructurada está basada entonces en la división de los problemas en módulos. La programación estructurada propone dividir el problema en módulos. Cada módulo permite aislar mejor el problema. Cada programa tiene una función main. En la función main es invocada las otras funciones. Cada una de estas funciones es una tarea determinada y se retorna con la sentencia return en el punto de invocación. Entonces, la estructura de una función consta de dos partes: la cabecera en sí de la función y el cuerpo de la función. Descomponiendo esto, encontramos que la cabecera de la función tiene como primer lugar el tipo de dato a retornar dentro de la función. O sea, que si yo acá pongo un tipo de dato void, el retorno no va a tener retorno o va a ser nulo. Si pongo que va a ser int, su retorno tiene que ser un entero. Si pongo que va a ser char, el retorno tiene que ser un carácter. Y así sucesivamente. Como segundo tema o como segunda parte de la función tenemos la suma, acá este elemento que dice suma, que es el nombre de la función. Yo puedo llamar como quiera a esta función y entre paréntesis tengo algo que se llama parámetros. Los parámetros son valores que yo voy a utilizar dentro del cuerpo de mi función para realizar alguna operación o función. Los parámetros están divididos por comas y constan del tipo del dato y del nombre de la variable en donde se van a ir cargando los valores que son enviados por la función main. Luego tengo el cuerpo de la función, que son las sentencias básicas hasta que encuentre la sentencia return, que me permite finalizar la función y devolver un valor determinado. Entonces, en las declaraciones, el nombre de la función obedece las reglas de los identificadores, en donde no debe de estar definida como un valor básico de compilación o una palabra reservada del compilador. El tipo de retorno puede ser escalar, puntero, struct o void. Los parámetros sin parámetros son void. Y una vez definido, cuando yo voy a dar o voy a determinar un tipo de dato específico, le puedo asignar dentro del nombre de las funciones. El resultado siempre va a volver con un return y la expresión dada. Entonces,
un prototipo de funciones, tengo el tipo de retorno del nombre y las declaraciones de parámetros. Si yo estoy declarando una función void, entonces no tiene parámetros. Si estoy poniendo int, todos los valores que yo estoy enviando a las funciones son enteras. Y si yo pongo int ampersand int, estoy enviando el primer valor, que es una variable estándar, y lo otro es un puntero. Básicamente, entonces, los parámetros de las funciones pueden ser por valor o por referencia. Cuando estoy hablando que el parámetro es por valor, estoy definiendo valores constantes o estoy añadiendo una seguridad de ser de solo lectura o que no va a variar el dato que yo estoy enviando. Cuando yo estoy dando un valor por referencia, quiere decir que es una variable y que el dato que estoy enviando como parámetro va a variar dentro del proceso en sí. Y bueno, es todo. Con esto finalizamos la parte introductoria de funciones. Hasta luego.